Dios les bendiga a los santos del Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede hoy jueves de estar delante de su presencia, dándole gloria y honra por lo que vamos a aprender en esta noche. El estudio es la clase número 18 y se titula Autoridad de la Iglesia ante la oposición. Autoridad de la iglesia ante la oposición. Esto es una historia que ya lo hemos contado en Hechos capítulo 3 y esto sigue. Porque lo que usted ve en Hechos 4 fue causa y culpa, como uno dice, del capítulo 3. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Que hubo un cojo que estaba pidiendo ¿qué? Limosna. Y le pide limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan, ¿qué le dieron? ¿Una limosna o qué le dieron? Lo levantaron, no tenemos dinero. Una sanación de parte del Espíritu Santo, diciéndole: no tenemos dinero, no hay nada, no tengo nada, pero yo tengo algo que yo te quiero dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Un hombre que llevaba sobre 40 años cojo y no caminaba. O si caminaba con una dificultad terrible y no conocemos los dolores ni nada, ni por qué nació cojo, y fue de nacimiento. Amén. Pues sucedió algo en el camino que lo vamos a ver en el capítulo 4. Gloria al Señor. Hoy hay mucha información. El que desee escribir una información espectacular. Dice: autoridad de la iglesia ante la oposición. Texto áureo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Autor Lucas. Personaje Pedro, Juan y altos dirigentes políticos religiosos. Fecha entre el 39 y el 69 después de Cristo. Lugar, ¿dónde fue eso? En Jerusalén. Introducción. El adversario nunca estará contento al ver el buen desarrollo de la obra de Dios. Si usted es una persona que desarrolla y usted está en el desarrollo de la obra de Dios, sea repartiendo tratados, predicando, hablándole a la vida, orando en la misma iglesia, imponiendo mano, orando por los enfermos, al diablo no le agrada eso. ¿Y qué es lo que le va a venir en su vida en los días después? Oposiciones, incomodidades, insultos y problemas. Y salen los problemas a la luz. Y tú dirás: ¿pero qué yo hice, Señor? ¿Pero por qué yo estoy así si yo no he hecho nada malo? No, para el Señor tú no hiciste nada malo, pero para Satanás sí. Porque ahora mismo el pastor Junior te mandó a ministrar, a orar, y tú no sabes las vidas que tú liberaste por medio de la oración. Y el enemigo está enojado, y cuando te coja lo que te va es. Por eso es que dice: estad atento y velad. Veremos en oración de tiempo en tiempo ir ante el trono de la gracia de Dios, aunque sea una vez al día, porque es mucha la lucha y es ardua y difícil. Gloria a Dios. El desánimo ni se diga. Dice que hace lo indecible por obstaculizar el crecimiento del evangelio. En Jerusalén utilizó a los sacerdotes y al jefe de la guardia del templo y a los saduceos. Vamos a ver quién eran los saduceos. Los saduceos, vamos a ver cuál era la doctrina de los saduceos. La doctrina de los saduceos se centraba en la creencia de que no existía la resurrección. Para los saduceos, para la casta saducea, para los sacerdotes, esos que creían igual que a los saduceos, no había resurrección. ¿Y qué era lo más que predicaba Pedro y Juan? La resurrección. La resurrección entre los muertos, que Cristo fue resucitado, que Cristo resucitó al tercer día, que ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Gloria al Señor. Así que dice: no existía la resurrección de los muertos, ni la vida después de la muerte, ni reino espiritual, ni ángeles. Mira, para los saduceos, no hay resurrección de los muertos, no hay vida después de la muerte, ni reino espiritual, ni ángeles. Eran conservadores en cuanto a la ley escrita, la Torá.
se oponían a la tradición oral que los fariseos aceptaban, que es la Mishnah y el Talmud. La Mishnah y el Talmud era la tradición oral de los judíos, pero aunque eso era la tradición oral de los judíos, eso es antibíblico, por si usted no lo sabía. Lo siento decir, pero la Mishnah y el Talmud es que hoy en día ellos leen la Mishnah y el Talmud, más que la Biblia, y es antibíblico. El mismo Talmud dice que Jesucristo está ahogado en un mar de excremento. El mismo Talmud. Y la gente todavía siguiendo este tipo de creencia judaica. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, los saduceos eran principalmente sacerdotes del templo y miembros de la clase alta. Esos eran los que movían el dinero. No eran los fariseos, habían fariseos ricos, no es que no lo hubieran, pero no eran los fariseos, eran los saduceos, los de la clase alta. Dice, los sacerdotes del templo y miembros de la clase alta estaban más enfocados en la política y en mantener el orden social que en la doctrina religiosa. Eso eran los saduceos. Ellos les importaba tener comunión con el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no los arrendaba, ¿sabe? No los obligaba. Y si tenían que pagar impuestos, era el mínimo. Porque eran amigos ¿de quién? Del gobierno. Se supone que la iglesia y el Estado no congenien. Eso es muy aparte. Pero lamentablemente, o afortunadamente, porque no voy a juzgar, el Estado y la iglesia están juntos. Y no debe de ser así porque entonces el Estado manda a la iglesia y domina a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó cuando del COVID? Alguien que me diga. ¿Qué le pasó a las iglesias cuando llegó el COVID? Cerraron. ¿Por mandato de quién? ¿De Jehová? ¿De Dios? Del gobierno. Y si tienen que pasar otras cosas, será ellos tienen autoridad. Incluso con amenazas de encarcelamiento. Sí, todo. Unas exageraciones brutales, exacto. Incluso, disculpe, incluso ahora mismo en Cuba se está viendo eso. Toma. En Cuba se está viendo que están entrando las iglesias y se está predicando más la palabra de Jesús, cosa que antes no se podía hacer, ¿no? Gloria a Dios. Pero, entre comillas, porque todo es dirigido por el gobierno. Es decir, no se puede hablar de política, no se puede hablar que, un ejemplo, como en libertad de expresión de que estamos siendo oprimidos por una dictadura. Ahí no se puede hablar de eso. Ustedes pueden hablar de Dios, pero entonces de cierta manera no pueden como que por ejemplo, las cosas negativas que está haciendo el gobierno, como que ellos tienen que cerrar la boca y no pueden, ¿entiendes?, expresarlo, ¿me entiendes? El pecado que ellos están haciendo como que no lo pueden expresar. Y los vamos a dejar un poquitico que ustedes por lo menos prediquen, pero con un límite, ¿se entiende? Entonces, hay muchas iglesias que están siendo como que en ese aspecto guiadas por el gobierno. Está el gobierno metido ahí, ¿me entiendes? Está el gobierno dirigiendo. Hoy no el gobierno es el que está domando, no es el Espíritu Santo. Está sometiendo a la iglesia. Está sometiendo. Ok. Puntos claves sobre la doctrina de los saduceos. Creían que el alma moría en el cuerpo y no había recompensa o castigo después de la vida terrenal. Apego a la Torah escrita. Daban más importancia a la ley escrita, que es el Pentateuco, que a la tradición oral. En eso, pues, ellos estaban correctos en esa orden de ellos creer más en el Pentateuco, que es la palabra, los 5 libros, que en la tradición oral. Negación de la existencia de ángeles y demonios. No creían en la existencia de seres espirituales como ángeles o demonios. Los saduceos no creían en eso. Énfasis en el presente. Se preocupaban más por la vida terrenal, la riqueza y el poder. Pues claro, si estaban a los del gobierno, tenían que caerle bien al gobierno, para ellos manipular el gobierno también. Es como hoy en día, las famosas iglesias de la prosperidad, es la misma cosa en los tiempos de los saduceos. Sí. Hoy en día las iglesias de prosperidad, a las cuales tenemos que tener mucho cuidado de asistir y de escuchar, es que solamente te hablan de prosperidad, porque el Señor, y te dan palabras, y te dan palabras, y te dan palabras, y entonces lo único que está haciendo es entumiendo tu mente para que tú creas más en la prosperidad que quieres
que anhelar a Jesucristo en tu vida. Hay un caballero que sale, yo no sé si ustedes lo han visto en el TikTok, de momento cuando a mí me sale mucho si me meto al TikTok, no estoy segura, que de momento él sale hablando, es un pastor, y dice, que usted está diciendo si Dios quiere, si Dios quiere. Usted lo que está diciendo es que si quiere, que como que él no quiere. No, usted tiene que sacar eso de ese vocabulario de su boca. Pastor, usted es próspero, usted tiene, usted le pide, usted esto, y yo me quedo ahí. Y digo, ya yo no lo oigo, yo sé, pero es el impacto con la autoridad que ese caballero dice eso. Los otros días salió bueno, se dice pastora, dice que entonces estaba en una congregación grande, ¿no? Y dice, para que ustedes lo sepan, el 60% de la salvación es del diezmo y el otro 40% es la fe. Para ir para el cielo, ahí está, eso está en todas las redes, una pastora famosa. Sí. El 60% es el diezmo. Para tú ser salvo, el 60% depende del diezmo y el otro 40% es la fe. ¿No me quedé frío? Horrible, horrible. Cuando Cristo te dio la salvación gratis, que no cuesta nada. Y si te costase algo es amarle y servirle. Gloria a Dios. Colaboración con los romanos. Se mostraban más sumisos a las autoridades romanas que lo que les permitía mantener cargos importantes. ¿Ven? Ellos estaban, claro, porque ellos necesitaban tener al gobierno al lado para ellos manipular y manejar. También el gobierno puede dar aportación. Por lo menos aquí el gobierno da aportaciones de alimentos para que nosotros vayamos a las necesidades y poder suplir a otras personas. Y no se ve mal, pero a la larga eso trae consecuencias. Dice, en resumen, la doctrina de los saduceos era más materialista y pragmática, enfocada en el orden social presente, con una visión más limitada de lo espiritual en comparación con otros grupos judíos de la época como los fariseos. Los fariseos eran más espirituales. Los fariseos creían en la doctrina de la resurrección. Los fariseos creían en la demoniología y la angelología. Los fariseos. Gloria al Señor. Era más temeroso de la palabra. Sí. Ellos lo que les mataba era esto, que el fariseísmo, o sea, los fariseos, el Señor le tuvo que decir ¿cómo es? Pulcro blanqueado, le tuvo que decir el Señor, sepulcro blanqueado, porque amaban mucho que tú los veneraras y los besaras y los veneraras, aunque ellos llevaran la palabra bien. Lo que hace la Iglesia Católica. Ah, sí, ellos lo hacen. Sí, al Papa, Ellos son y al una Padre. copia de los fariseos de aquel entonces. Bésame la mano. Dice, lo que veremos en esta lección es una muestra de la autoridad que el Señor dio a sus siervos para que cumplieran la enorme tarea que les había encomendado. 3 aspectos de la autoridad ministerial. Vamos a leer, ¿quién me lee? El que vaya a leer, me coge el microfonito. 3 Hechos aspectos. capítulo 1, 3 aspectos de qué. Hechos 4, Hechos 4. Hechos 4, capítulo 1, 2 y 3 por lo menos, del 1 al 3. Espérate, ¿tres aspectos de qué? 3 aspectos de la autoridad ministerial. Ah, ok. Capítulo 1, del 1 al 3. Dijo capítulo 1. No. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ok, Ajá. perfecto. Ok. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya. Amén. Ya yo expliqué que quienes estaban resentidos eran los sacerdotes, la guardia del templo, mayormente los saduceos. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ellos estaban cómodos, molestos, porque ellos no creían. Y la clase sacerdotal, la de los saduceos, le daban y mantenían a la sacerdotal. Y a veces esto es poder.
Usted sabe que si usted tiene adquisición monetaria, usted tiene poder para comprarse el mantecado, la ropa, ¿verdad? Poder. El zapato, el carro, ¿verdad? Usted tiene poder. Esto le da poder. Esto da poder. Y ellos eran los que movían el dinero. Entonces, muchos de los sacerdotes también estaban en confabulación con los saduceos, porque el saduceo era el que tenía y les daba a ellos y los ayudaba. Así que vamos a ver unos aspectos. 3 aspectos de la autoridad ministerial. Número 1, autoridad sobre la enfermedad. El Señor le dio a los discípulos como a nosotros. Lo que pasa es que estamos estudiando esto históricamente, pero es para nosotros. El Señor le dio a los discípulos autoridad sobre la enfermedad. Hicieron uso de la autoridad que Jesús le había otorgado. Aquí dice en Marcos, vamos para Marcos 16, Marcos 16, creo que es el último capítulo, que tengo que tocar estos textos. Dice Marcos 16, ¿verdad? Sí, Marcos 16. Jesús comisiona a los apóstoles. ¿Quién me lee? Marcos 16, 14, 15, 16, 17 y 18. Del 14 al 18. Un valiente. Vamos a ver qué fue lo que el Espíritu le dio a los apóstoles, lo que el Señor le dio a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 niños, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. No, ese no es. Marcos 16. Sí, del 14. Sí, ese es. Marcos 16, sección 14, versículo 14, ¿vale? Ah, ok, perdóname. Jesús comisión a los apóstoles. Está bien. Voy a empezar nuevamente. Sí. Finalmente se apareció a los 11 niños, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Así que vamos a ver los aspectos de la autoridad. Autoridad sobre la enfermedad. Hicieron uso de la autoridad que Jesús le había otorgado. Vamos a ver cuál era esa autoridad. 1, hacer discípulos. La primera autoridad, hacer discípulos. 2, bautízalos. 3, enséñales. 4, en su nombre echen fuera demonios. 5, hablarán nuevas lenguas. Hasta eso nos manda el Señor. No se cohiba, no se atreva a meter la mano a la boca. Si el Espíritu Santo lo está usando y usted está hablando en lengua y aunque usted no sepa lo que usted está hablando, no haga eso. No haga eso, porque usted no sabe si espiritualmente usted está reprendiendo a un espíritu que alguien tenga. Y ese espíritu del enemigo está recibiendo la reprensión del Espíritu Santo que está dentro de ti para reprender lo que no es de Dios. No se avergüence de hablar en lengua. No se avergüence, que se avergüence el diablo, pero usted no. Gloria a Dios. En su nombre echarán fuera demonios. La 4. 5. Hablarán nuevas lenguas. 6. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa que mortífera, no les hará daño. Y 7. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y esto es un ejercicio que yo dije el miércoles antipasado que casi no practicamos. ¿Por qué? Porque están los médicos, porque está esto. Miren, yo voy a contar algo que me pasó el domingo. El Espíritu me llamó la atención.
¿Ah? Vino un hermano y me dijo, hermana, me van a operar el ojo para que ore por mí. Yo puse mi manita en su ojo. Y yo digo, Señor, que le van a operar el ojo, Dios mío, yo te pido que cuando él vaya al médico, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, que la operación sea un éxito. De hecho, yo siento una reprensión del Espíritu. No estás poniendo la mano sobre mí. ¿Por qué no oras para que yo le sane? Cambié la oración más rápido que ligero. Señor, en el nombre poderoso tuyo, yo iba a decir, perdóname, discúlpame, pero no podía porque él está pendiente a mi oración. Yo dije, perdóname, discúlpame en el nombre poderoso de Jesús. Sé sano por la palabra de Dios. Yo tengo que tener fe. Aunque él se esté operando o se haya operado, el Señor no mandó a la hermana Sara a orar por los enfermos. Señor, yo te pido que tú uses al médico. ¿Dónde está el poder que él te dio? ¿Dónde está el poder que él me dio? Aquí escrito, pero no está aquí. No, pues tu palabra tiene el poder de la palabra. Tú tienes el poder de la palabra, la autoridad que te fue delegada. Y tú dirás, Sara, ¿y por qué ya no se ve? Porque no lo practicamos. ¿O usted se cree que para usted poner la mano sobre un enfermo rapidito porque usted, hijo de Dios, le va a sanar rápido y ya se sanó? No, practica. El predicador Anacondia, que yo había hablado el miércoles pasado, que hablé de ese caballero, yo no terminé, se me olvidó que yo no terminé el testimonio. Él se iba a orar, hospital, puerta por puerta, iba a los hospitales. Entonces estaba orando en su casa. Él dice que a veces 6 horas, 7 horas, lo que el Espíritu le daba. Entonces se iba y oraba por los enfermos, y los enfermos no se sanaban. Y oraba por los enfermos, y oraba por los enfermos. Y ese ministerio, y lloraba y gemía por los enfermos. Pero aunque no se sanara ninguno, yo me iba para casa. Y después iba y oraba por los que oré. Y le decía, Señor, ni uno se sanó, ni uno se levantó. Y dice tu palabra, y yo quiero que tú me uses. Yo pegué, eso a mí me impactó bien brutal. Porque es verdad, eso es un ejercicio de fe que tú y yo tenemos que hacer. Entonces él empezó a demandar, quiero que sean sanos, tú lo llevaste a la cruz del Calvario, tú moriste por ellos, y seguía, y al otro domingo seguía, volvía, iba a orar por los enfermos, no se sanaban, y él iba y seguía batallando. Sana a los enfermos, quiero ver milagros, y un hombre mayor, esto no es de un hombre joven, claro, después es un poco más joven, pero de mayor Dios lo usaba de una manera poderosa. Yo he dicho aquí que Dios no tiene edades. Exacto. Ni hijos preferidos, ni nada. Te puede usar a ti como me puede usar a mí, o a Sergio, o a Prince. Yo quiero dar un pequeño testimonio rapidito, porque sé que estamos... Yo fui a hacer un trabajo los otros días, y el customer que estoy haciendo el trabajo, y luego que él tiene la barriga así, este lado así como que inflamada, y él viene como que muy flaquito, pero con la barriga muy... Y así caminando suavecito, empiezo a hacer el trabajo. Y me dice, no, yo tengo que ir a Gainesville, que ya la operación mía está preparada para dentro de 15 días, y lo que usted tiene. Y dice, a mí hay que sacarme el hígado que tengo cáncer en todo el hígado, y tienes que ponerme un hígado nuevo, y ya yo no... Estaba amarillo. Dígole, ¿tú crees que Jesús te sana en estos momentos? Y dice, claro, yo creo en Jesús. Y tú me vas a orar por ti, y me dice, sí, ora por mí. Empiezo a orar por él. Cuando estoy orando por él en el nombre de Jesús, porque el que hizo el milagro fue Jesús, siento como que el estómago empieza a moverse. Y él se queda así. Si no, mira cómo se me mueve el estómago, mira, empieza a moverse así literalmente. Fíjate que todos los trabajadores que estaban ahí estaban mirándolo. Se empieza así a como mover. Y me llama a los 15 días. Ese hombre, ya no lo vi más, digo, tú eres sano en el nombre de Jesús, créalo. Dice, hermano, ya yo sé, pero yo creo en Jesús, pero ya tengo todo el día. Tengo cáncer en el estómago, en el hígado, ya tienen que sacarlo, está muy ramificado, hay que sacarle Fue a Gabe a hacerse ya van a hacerle, pero antes de quitarle ese hígado para un trasplante de hígado, tienen que hacer unas pruebas, monitorearlo, para saber dónde van a cortar, qué es eso. Y cuando van a hacer así, que van a mirar, dice, pero tú tienes el hígado normal. Ese hombre me ha llamado llorando. La gloria para Dios. La gloria a Dios. ¿Cuándo fue eso, Eso fue hace ya como un mes. ¿Y tú no lo has testificado? No. Y ahora que me acordé por eso. Usted ve, ahora se acordó, fíjate, a veces somos así, se nos olvida. El Pero médico usted le ve, dijo, "Tú no tienes nada". él le dijo, El mismo médico. ¿tú crees que puede ser sano? Sí, yo creo. Si usted dice, no, yo no creo. Entonces no quiere creo. orar, pero yo no creo, no ore, porque no creo. Como también tengo una persona
que lo veo que se siente mal, dígole, que era compañero de trabajo mío antiguamente, dígole, ¿qué te pasa? No, me siento mal, dígole, ¿tú crees que Jesús te sana en estos momentos? ¿Tú crees en Cristo Jesús? La otra pregunta que le dije fue, déjame orar por ti en el nombre de Jesús. Y me dijo, el único Jesús que yo creo es el jefe mío que se llama Jesús, el que me paga el cheque todos los sábados. Al otro día, amaneció muerto con la boca, con un infarto nacional. Al otro día, 12 del día, tuve que recogerlo yo mismo lo condenó cargué, él mismo. muerto. Y Dios le dio No la se va a oportunidad de salvación por medio de él. Amén. Así mismo Muerto. es. ¿Ustedes estamos entendiendo? Aquí hay poder. En la casa de Dios hay poder. En el cuerpo de Cristo hay poder. Pero el poder no ha sido manifestado porque nosotros no conocemos la Escritura como es debido. Y si la conocemos, no la ejercemos porque yo la conozco y no la ejercí. Y el Espíritu me dijo, ¿tú no tienes fe? ¿Por qué no oras para que yo le sane? Por poco yo me gagué. Yo dije, Señor, perdón. En el nombre poderoso, y yo oré para que el Señor lo sanara, pero yo me sentí mal, porque nosotros fallamos, hermano. Entonces Anacondia, ese caballero, ese ministro, llegó un momento en que el poder estalló, el poder llegó, y llegó a tal magnitud, que él cuando llegaba a los cuartos, casi no tenía coraje, porque la gente se levantaba. Se levantaba con el poder de Dios. El argentino. ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es esto? Apenas oraba, porque era una gloria que cargaba ese hombre, que la gente caía patas arriba, sano, brincando a ese nivel. O sea, mucha gente se fueron de alta de ese hospital cuando Dios empezó a usarlo con gloria, con poder, con autoridad. Jesús perdón que lo interrumpa, Jesús no sanó a nadie que no quiso ser sano. Amén. Él decía, tú quieres ser sano, tu fe te ha salvado, Amén. quieres ser sano. ¿Qué es lo que pasa? Así mismo pasa hoy en día, el Espíritu Santo está dispuesto a hacer el milagro, ¿me entiendes? Pero hay muchas denominaciones que se le han inculcado muchas doctrinas del cual no estamos en tiempo de milagro. No te des poner las manos arriba, no ores en lengua. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Tú eres cristiano, tú crees en Cristo, pero hay otras cosas a nivel espiritual que están regaladas para ti por gracia, ¿me entiendes? Como yo había dicho No es que no. hace tres Amén. jueves atrás, que hay congregaciones que están en el bote igual que nosotros, están en el barco grande, pero no están disfrutando de todo lo que el barco Amén. está dando. No quiere decir de que Jesús no los quiera a ellos. Lo que quiere decir es que Jesús cuando vino te da una promesa. Y Jesús te da un consolador y te dice, cuando estén en tiniebla, cuando tengan sus problemas, pongan sus cargas encima de mí. Hay unos que las ponen y otros no las quieren poner, pero por eso no quiere decir que no los ame Jesús. Exacto. Simplemente ellos, esa es la decisión, tú no quieres que yo entre más allá, ¿me entiendes? Tú nada más me quieres en la sala de tu casa, no quieres pasarme a tu habitación, no quieres pasarme al comedor. Yo quiere decir que no seas salvo, yo te amo, te quiero, pero No puede obrar regalo más no de lo lo que puedo hacer. hace, porque lo que le estás dando es la mitad al Señor, y el Señor, perdóname, el Señor no brega con mitades. Tú le das toda tu vida. A mitades no hace nada. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir para que Él reine en nosotros. Aquí en este camino hay que morir todos los días para que Él reine en nosotros y nos guíe y nos revista y nos ayude y vengan los dones y la gracia de Dios cada día sea revelada a nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que eso está en Mateo 28, 18 al 20, que fue lo que lo leímos, lo que yo le di. Dice, y autorizados para hacer uso de la llave de la oración. Nosotros estamos autorizados. Hay una llave que se llama la oración. Cuando usted va al Señor, cuando tú oras, tú dices, Padre, ¿puedo hablar contigo ahora? ¿O quiere que hable más tarde? Tú le pides permiso al Señor para hablar con Él. ¿Sí? ¿Tú le pides permiso al Señor? No. ¿Por qué? Porque tú no le pides permiso al Señor. Porque tú no le pides permiso a tu Padre para hablar con Él. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto siempre a Sí. ayudarte. Y porque primeramente tú qué? Tu padre. Y con tu padre tú hablas todo lo que tú quieras y al día que tú quieras y a todo cada rato. Porque eres tu padre. Y Él te dio una llave. Y esa llave se llama la oración. Para que tú abras los cielos. Esto de portal, eso es mentira del diablo. Nosotros no tenemos portales ni abrimos portales. Si hay algún portal que hay que abrir, es con la llave de la oración. Vaya y ora al Padre. Porque hasta eso se ha metido en las creencias pentecostales y evangélicas. Gloria al Señor. Dice, resintiendo de las autoridades. Vamos a ver el escándalo que provocó esa sanidad
¿Y a qué cuerpo eclesiástico ofendió tal sanidad y salvación? A 2,000 hombres. Aquí más arribita vamos a ver 3,000. Algo así de... Pero en el libro que yo tengo, en el compendio, me dio duro. Y yo dije, ¿cómo? Y miré para atrás y volví, miré para... Aparentemente fueron 2,000 personas más. Los primeros fueron 3,000 que se sanaron cuando vino el avivamiento del Pentecostés. Fueron 3,000 la primera cosecha. Esta segunda cosecha del cojo de la puerta de la hermosa fueron 2,000 personas más para Cristo. O sea que ellos prácticamente en un año, por que eso pudo haber pasado en meses o un año, ya habían 5,000 hijos de Dios. No una congregación completa allí, porque acuérdense que se tuvieron que ir para sus casas. Y esos que fueron evangelizados siguieron evangelizando. ¿Oyó? Por eso es que hay cositas en Hechos, que cuando Pablo llegaba ya estaban, adiós. Y aquí hay cristianos, entonces evangelizó. Y ustedes conocen del Espíritu Santo. Y no, yo no sé del Espíritu Santo. Yo ni sé si hay Espíritu Santo. Porque esos fueron los que evangelizaron poco a poco cuando se fueron. Con esa bendición de la salvación. Entonces vino el apóstol Pablo y le ponía las manos y hablaban en lengua. Y se bautizaban en el Espíritu Santo. Amén. Pero eso después, algún día se tocará otro maestro. Gloria a Dios. Así que dice, vamos a ver los que se ofendieron. Se ofendieron sacerdotes, jefes de la guardia, los saduceos, gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote, Aná y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Voy a leer. Dice el 4 y 5. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pero aparentemente no fue 5,000 de cantazo. Yo pensé toda mi vida que eran 5,000 aquí, 3,000 allá. No, 5,000 aparentemente de hombres ya todos juntos que creyeron, sin contar los niños, ni los adolescentes, ni las mujeres. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Aná y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mira, acá vengan aquí. Los reunió a los dos. Ay, bendito, a los dos, con ese montón de gente, de ministros ahí, ¿verdad? Ministros, ¿verdad? De Jehová, que eran de la ley de Jehová. Y ellos los han... ¿Con qué autoridad tú estás hablando? ¿Con qué autoridad tú sanaste a ese caballero? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Gloria al Señor. Entonces dice, ahora, porque esta persecución contra los apóstoles, esta persecución surgió del odio que los líderes de los judíos sentían contra la doctrina de la resurrección. El odio, el coraje de los saduceos, estar escuchando que Cristo murió y resucitó al tercer día, que por causa de la resucitación de Cristo, este hombre es sano. Imagínate. Tú tienes un cuerpo eclesiástico de años, de miles de años, y venir dos, para ti dos insignificantes, a decirme a mí que hay resurrección y que el Cristo que lo mataron resucitó y que tú haces estas sanidades por medio de él. Es un escándalo, porque acuérdate que ellos veían a Jesús. Jesús era hijo de Belcebú. Jesús era espiritista, brujo, porque a él le dijeron, sí, tú haces sanidades por Belcebú. A él lo acusaron de que él tenía demonios. Y Jesús dijo, yo no tengo demonios, y mi Padre es Dios. Eso está en Juan. Gloria al Señor. Entonces dice, ahora vamos a leer, Dina, si tienes Biblia, léeme el versículo 10 al 12. Coge esto, Dina, pégalo ahí. De Hechos. Hechos, sí, del versículo 10 al 12. Ok. La palabra de Dios. No, léeme, no, mejor léeme el 7, 8, 9 y 10. Ok.
El 7, 8, 9 y 10, Sí. ¿verdad? Ok. Y poniéndoles en medios les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Mira lo que dice, puesto que hoy se nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Admite 10, ¿verdad? Sí. Ok. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, porque este hombre está en vuestra presencia sano. Así que tú te podrás imaginar la rabia, la incomodidad de los saduceos. Al oír. Mira, yo le voy a decir algo a usted. Sí. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo. Quiero que sepan esto, pueblo de Israel. Sí. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por cual este hombre está en vuestra presencia santa, por causa de Cristo. Él está sano por causa de Cristo, del que ustedes mataron y resucitó al tercer día. ¿Sabe la rabia y el coraje que sintieron esos saduceos y esos sacerdotes? Porque ellos sabían que habían matado a un santo. Ellos sabían porque el velo del templo se rasgó. Ellos estuvieron callados en muchas cosas, en muchas señales, porque no creían que él era el Cristo. Acuérdate que él era el hijo del caballero allí, del caballero de la esquina, que él era carpintero de José y María. Acuérdate que María pues salió encinta antes de tiempo. María salió encinta de José antes de tiempo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú eres Jesús cuando tu mamá fornicó con tu papá cuando eran novios? ¿Qué crees que? Hermano, los judíos se conocen bien. Esa gente son bien ahí, fuertes, ellos son fuertes. Ellos son los que le consiguen hoy en día las esposas y los esposos. Son los padres que le consiguen los esposos y los esposos los hijos. Sí. Ay, saben la vida privada tuya y todo. Sí. Pues así siempre han sido. Tú me vienes a decir a mí que tú eres el hijo de Dios, que yo sé que tu mamá salió encinta antes de casarse. Si yo me acuerdo que ella parió antes. Sí, hermano. Todo eso se da. Eso le pasó a Jesús. Porque en Juan le dijeron, en el capítulo, en el libro de Juan, un solo Padre tenemos, si ese es Dios. Y nuestro Padre no es de fornicación. ¿Qué le quisieron decir a Jesús? Yo sé de dónde tú vienes de la fornicación. Tú me decís a mí que tú eres hijo de Dios. Que tú eres hijo de Dios, que tú perdonas pecado. ¿Qué pecado tú vas a perdonar? Si yo sé que tú eres hijo del carpintero que se murió hace tiempo. Pero esa era una contradicción constante. Desde luego, porque ellos no conocían la bendición de María en el vientre, hermano. Pero tenía que ser así, que no le creyeran. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen que creer? Porque si el pueblo de Cristo es salvo, nosotros no vamos a alcanzar salvación, hermano. Y la salvación también es para nosotros, por su misericordia. Así que dice, vamos a ver una escalera ascendente de 3 pasos en relación con Cristo. Número 1, su poder en la historia. En el versículo 10, Pedro habla de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y en quien Dios resucitó de los muertos. Los judíos lo mataron, pero Dios lo resucitó. Número 2, su poder en la profecía. En el versículo 11 presenta a Jesús como la piedra angular. ¿Quién me lee el versículo 11? Versículo 11. Sorry. Recuéstate, pero baja la cabeza si quieres. Ok. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser Amén. salvos. Y también eso está en el Salmo 118. Jesús es la piedra que reprobaron. La reprobaron por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores en ese tiempo? Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, ¿quiénes eran los edificadores? Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los escribas. Ellos eran los edificadores. ¿Edificadores de qué, hermana Sara? De la Torá, de la ley, de la palabra de Jehová. A ellos se le encomendó la escritura. A ellos. Pero ellos reprobaron. Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso que ustedes reprobaron ahora es la cabeza del ángulo. Ahora está la zapata, ahora es el que manda él. Es él. Ahora es por medio de él. Así que los edificadores eran ellos antes, pero ya no son los edificadores. Porque una vez Cristo murió, van a haber ministros, ministerios, apóstoles, maestros, que son los edificadores ahora del cuerpo de Cristo. Son los apóstoles por la palabra, son los profetas, son maestros, pastores y evangelistas. Son los edificadores, los que siguen edificando al pueblo, siguen trayendo la palabra al pueblo, para que el pueblo se nutre y pueda seguir trabajando para el reino. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, esto es un trabajo del reino de los cielos. Pues usted no sabe, este es un trabajo. Yo estoy aquí, yo estoy en casa, yo escribo, yo pregunto, yo oro, yo esto, me da de todo. Como a veces le dice, estar 1 hora y media un día, otro día. Aquí yo estuve como 3 horas pegada, para 1 hora. Pero eso es, el que quiere edificar en la casa de mi padre, tiene que hacer. Entonces ustedes se alimentan con lo que se trae. Y ustedes crecen. Y su fe crece y es corregida. Porque si a mí el Espíritu me corrige, también los corrige a ustedes. Se le agradece. Permiso, hay una cosa que yo he analizado mucho de lo poco que yo veo en esos que hablan de la palabra de Dios mediante TikTok o Facebook, que yo me pongo a valorar y digo, no puedo juzgar, pero tal como usted habla en la escuela bíblica, no he escuchado a nadie. Y yo digo, gloria a Dios. La gloria para Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este trabajo el Señor me va a demandar si yo no digo la verdad. Si no, hermano, el que sea maestro bíblico o pastor y de verdad, no diga la verdad de Dios, va a ser demandado ante un juicio. Va a haber un juicio y el Señor te va a demandar. ¿Qué tú hiciste con mi palabra? ¿Qué tú hiciste con la palabra que yo te di? Y yo no quiero estar en un juicio de condenación, sino que por lo menos el Señor me diga, entra buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo prefiero eso nada más, pero no ser juzgada por mi Padre. ¿Qué yo hice con lo que Él me dio? Yo creo que eso se asimila mucho con los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, porque Él no es que a Sarita le vayan a dar más dones. No, Él- pero estamos hablando de ministerio, Sí, estamos hablando de uno. Estos son pero el lo ministerio. que se asemeja mucho. Y al de los talentos. Igual, a sí, él. porque si tú tienes 3 dones, Él va a demandar de tus dones que hiciste con los dones que te dio. No enterraste, porque lo enterraste. Yo te estaba usando porque no fuiste a la persona y le dijiste. ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no? Si yo te estoy dando los dones, ¿por qué no lo hiciste? Porque acuérdate que uno que es bien tímido y lo esconde bajo la tierra y después le dice, bueno, como yo sé que tú eres un hombre malvado y sembra donde no cosecha donde no sembraste, yo cogí y lo escondí. Maldito, no te conozco, viste al foguetero. Tampoco no queremos que el Señor nos diga eso. Amén. Vamos a seguir. Su poder absoluto para la salvación. O sea, eran 3. Su poder en la historia en el versículo 10. Su poder en la profecía del versículo 11. Y los judíos lo rechazaron, pero Dios lo puso por cabeza del ángulo. Y su poder absoluto para la salvación. En el versículo 12, ¿quién lo lee?
12. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En el versículo 12, Pedro exalta el nombre que hizo posible aquel milagro y que es el único que puede obrar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Deuteronomio 13, vamos todos para Deuteronomio 13, del 1 al 5. Ahora es que usted va a ver algo aquí feito. Usted va a aprender algo. Usted va a aprender algo. Deuteronomio 13. Del 1 al 5. Léelo, Sergio. Deja que los demás, deja que las hermanas terminen de buscarlo. Yo te digo. Una hora aquí. Rápido, que todo el mundo me está pasando la red. Todo el mundo lo busca rápido y me veo para atrás. Dale, Sergio, que ya las hermanas están preparadas. Amén. En el nombre del Señor. Cuando se levantare en medio de ti profetas, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Como el hecho de la curación era innegable porque ellos lo estaban viendo, trataban de obstruirlo. Como el hecho de la curación era innegable, trataban de atribuirlo a artes mágicas, en confabulación con poderes satánicos, basándose la interrogación en las instrucciones de Deuteronomio 13 del 1 al 5, poder y nombre. Por eso fue que le dijo, digna, yo te voy a decir algo a ti, ¿con qué poder y autoridad tú hiciste eso? Por eso es que tras que los metieron ese día para esa noche, los llamaron aparte y les arrendaron, diciéndole, espérate un momentito, ¿con qué poder y autoridad tú has sanado a ese enfermo? Porque ellos querían aplicar Deuteronomio 13 del 1 al 5. Así que dice que se lo querían atribuir a artes mágicas, en confabulación con poderes satánicos, basándose la interrogación en las instrucciones de Deuteronomio 13, 1 al 5, poder y nombre. Parece como sinónimo en la pregunta del tribunal. ¿Con qué autoridad tú haces esto? A Jesús se lo dijeron. A Jesús le dijeron un momento dado, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y yo, entonces, creo que fue en la moneda de César, y le dijo, ven acá, dame esta. ¿De quién es esta inscripción? Del César. Pues dale al César lo que es de César, lo que es de Dios. No dejes de diezmar, porque estaba en el Antiguo Testamento, pero tienes que seguir con las contribuciones del gobierno. Al Señor le dijeron, tú echas fuera demonios por Beelzebú. Al Señor le dijeron, Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando le dijeron, por Beelzebú tú echas fuera los demonios. A él le faltaron el respeto.
bien duro. Aún viendo los milagros, aún viendo la sanación de la comida, cómo se multiplicaba el pan, los peces. Y todavía Jesús tenía demonio. El Señor le dijo, el Satanás contra sí mismo no puede, porque entonces el reino se va, se derrumba. Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué entonces sus hijos lo van a echar fuera? ¿Por quién? Entonces yo mismo voy a derrocar a Satanás. Si yo echo los demonios por el nombre de Beelzebú, el rey el príncipe de los demonios, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Él mismo se lo dijo. No creía, martirizaban a Cristo, le faltaban el respeto al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, la defensa de Pedro fue dictada por el Espíritu Santo. Marcos 13:11. Marcos 13. 11. ¿Quién lo lee? Por cuanto os 13:11. 13:11. Pero él tiene el bocino. Lo leo. Ya, coge. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os tendrá en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Cristo se los dijo a sus amados discípulos, no se preocupen por lo que algún día ustedes van a hablar. Abra su boca que el Espíritu le va a dar que hablar. Ahora, hoy en día sí nos preocupamos porque ellos no tenían esto. Los apóstoles no tenían esto, hermano. Ahora sí hay que estudiar las Escrituras. Ahora sí nos manda a escudriñar las Escrituras. Pero ellos lo que tenían esto, y a lo mejor no tenían tampoco el Pentateuco cada uno de ellos, sino que según iban, ¿sabes? Necesitaban de verdad el Espíritu Santo, que el Espíritu los revistiera de poder y autoridad para ellos poder enfrentar a los líderes de la iglesia. Gloria al Señor. La gran defensa fue, número 1, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Número 2, que solo en el nombre, por medio de la persona de Jesús, hay salvación. Pues eso es lo que significa Jesús. ¿Sabe lo que significa Jesús? Jehová salva. Jesús significa Jehová salva. Nadie puede quedar indiferente o neutral ante Jesús de Nazaret. Mateo 1:21. Vamos a ver qué dice por aquí. Mateo 1:21. ¿Quieres leerlo, primo? Es cortito. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Eso es lo que significa Jesús. Jehová salva. Señal manifiesta del 4, Hechos 4, del 13, que ya estamos para terminar. ¡Ay, Jehová de la gloria! Yo me lo he gozado, hermano. Esta clase yo me la he gozado en mi casa. Uf, espectacular. Espectacular. 13 al 16. Hechos 4 dijiste, ¿verdad? Sí, Hechos 4. ¿Quieres leerlo, Dina? No lo tengo todavía. Dale, léelo. Dale. Desde el 13, ¿no? Sí. Ok. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto
Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémonos, para que no hablen de sí en adelante a hombre alguno en este nombre. Sigue. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre Hasta de ahí. Jesús. Ellos trataron, lucharon. Y Pedro y Juan se defendieron muy bien. Entonces dice, hablaban con denuedo, con vehemencia e intrepidez. Esta fuerza de expresión no venía de ellos, era el poder del Espíritu Santo que les daba un mensaje agudo y penetrante. Esos mensajes agudos y penetrantes no les gustan mucho. Hay mucha gente como que no va, pero Dios pregará con ellos. Eran hombres sin una educación formal, nunca había ido a una escuela rabínica. ¿Por qué? Porque eran pobres y pescadores. Lo debían a trabajar, desde niños, trabajar. Usted sabe que hay oficio no agradable. Entonces, hermano, vivir de la pesca no es ser rico. Vivir de la pesca es comer el día a día y tratar de pescar algo del día para poder comer otra cosa que no se ha pescado. O sea, no es que ellos eran bien pobres tampoco, porque ellos tenían una corporación de hombres. Todos ellos eran amigos y primos, todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Pero como quiera, cuando no había pescado y había que pagarle tributos al César y había que pagar siguiendo impuestos y ahí están 2 y 3 días que no pescan. Porque eso pasó cuando él le dijo, tú me das un brequecito y para yo predicar. Jesús le dijo, ¿me puedo estar ahí en tu barca? Entonces le dijo, sí, está bien, sí, móntese. Entonces termina de predicar el Señor y le dice, Pedro, vámonos más adentro, vente, boga un poquito más adentro. ¿Para qué? No, si yo no he pescado nada en toda la noche. Pero vamos, métete más adentro. Pero es que ya yo guardé todas las redes, pero coge esa que tú estás dentro y vete. Si tú lo dices, yo lo voy a decir, yo lo voy a echar porque tú lo estás diciendo, pero yo no cogí nada. Eso no era fe, hermano, pues usted sabe, no es que era fe, era duda, porque él no conocía el poder de Cristo. Pedro, ahí fue el llamado de Pedro grande. Cuando él le dijo, apártate de mí que yo soy un hombre pecador. Porque cuando él vio que él tuvo que llamar a los que estaban allá, que vinieran, porque la red se rompía de tantos peces. Ahí fue el encuentro de Pedro. Y el Señor aprovechó y le dijo, Pedro, tú serás pescador de hombres. Qué llamado tan hermoso. Tú serás tú vas a ser de mis discípulos. Si tú supieras cómo yo voy a usar tu vida, cómo yo te voy a usar de una manera extraña, de una manera extraordinaria. Ayer me mandaron 2 fotos. Y le dije a Prince que había dormido, pero que me dieron tan duro para atrás, que la foto de la hermana Sarita, con 12 o 13 años, que se iba a bautizar en las aguas. Nosotros tenemos que ver la foto. ¿Ah? Nosotros tenemos que ver esa foto. ¿Verdad? Yo también, igual. Yo también, igual. Entonces, también está la hermana Sara, como con 14 años, con un grupito vestida de rojo, con el pelo así. Dios mío, pero esta foto yo no me acuerdo. Yo me acuerdo del bautismo, pero yo no me acuerdo de esto. Y hice un traje, yo no me acuerdo. Y hermano, me dieron tan duro para atrás que yo estuve toda la noche, parte de la noche para atrás yéndome, cuando yo era un adolescente, cuando yo predicaba, cuando yo esto. Y le dije a mi hija, le dije, Prince, las cosas que uno hace para el Señor de loco, de adolescente. Si el Señor me diera una película, yo quedo así. Y yo hice eso, pero cómo yo lo hice y cómo yo pude. Pero es que yo no sabía la palabra, yo la conozco más ahora, pero cómo yo era tan valiente. O sea, hermano, cosas lindas, cosas maravillosas. Lo que me viene a la mente, hermano, ¿sé lo que me vino a la mente? Que yo era de las que me paraba en la guagua de la ama a predicar la palabra de Dios. Cuando de adulta no lo hacía. Oh, pero de adolescente. Dios les bendiga a todos los que están aquí en la guagua. Les voy a hablar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo, y he grabado, pero dime ahora que yo sé que, hermano, ya son 60, y
Y la palabra de Dios dice así. Y ustedes tienen que ser salvos, aceptar al Señor. El que quiere la oración, pida la oración que yo oro. Así, hermano, bien valiente y sola. Es que yo estaba con un grupo. No. Ay, se me olvidaba. Es que de momento me acordaba de eso. Y yo decía, Señor, a veces hacemos trabajo para ti. Y cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio, se nos olvida. Se nos olvida esas pequeñitas cosas. Yo digo pequeñas porque no hay nada grande, no hay sacrificio. El mayor sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y yo decía, wow, ¿y qué yo hice? Que yo trataba de, te doy la parte ahora, yo trataba de decir al Señor para que me siguiera diciendo. Porque te ayuda a hacer. Dime. Relacionado con lo que usted está diciendo, Marcelita, nos lleva la palabra donde dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿De qué niños está hablando Jesús? No solamente de los niños Chiquitos, corporales, no nosotros. sino los niños en espíritu. Como usted mismo dice, jovencita, yo me lanzaba. Ese es lo que dice Jesús. Venía tu viejo amor. Porque cuando somos adultos todo nos da pena. Sí. Levantar la voz nos Sí. da pena. Hablamos más bajito. Pero cuando somos jóvenes gritamos y decimos, hacemos. A mí que me importa lo que digan los demás, pero yo voy por Jesús. Hoy en día no tenemos esa valentía para defender el nombre de Jesús. Y eso es lo que Él quiere, dejar que los niños vengan a mí. Sí. No le impidáis que me busquen. Nosotros cuando somos jóvenes tenemos esa valentía. Hoy en día nos hemos acobardado mucho, como dice la hermana, no somos capaces. Pero tenemos la palabra sembrada en nuestro corazón. Y eso es lo que Él quiere, despertar. Sí, Señor. Para que vuelvas a ser ese niño Sí, Señor. en el que yo Sí, acogí Señor. cuando tú gritabas. Sí, mi Señor. nombre. Aleluya. Entonces yo le decía a Prince, yo le doy gracias al Señor porque eso fue ahorita que estaba en una cita médica. Porque el Señor me permitió llevar la palabra de adolescente, me permitió dar escuela bíblica adentro, me permitió dar escuela bíblica afuera, me permitió danzar por un año ya mayor, me permitió predicar en Puerto Rico, dar clase en Puerto Rico, y yo me quedé callada. Entonces, eso por lo menos es lo que yo tengo, ¿verdad? Recuerdo. Sale Pri y me dice, pero se te está olvidando que te está dando la oportunidad de enseñarle a una iglesia, lleva más de 5 años enseñando. Y digo, oh sí, es verdad, ¿sabes? No fue que me dio vergüenza, sino como que, ay, sí, ¿sabes? Perdóname, Señor. Porque pensé como que en ese momento, yo corté este lapso de mi vida, como que lo corté, pero no fue sin querer, ¿sabes? No fue en maldad ni nada, sino que pensé que Dios me dio esa oportunidad de hacer esas cosas. Y ella me dice, pero todavía tú estás ministrando, mami. Todavía en tu mayor edad estás enseñando la palabra. Y Él te ha dado ese privilegio, mami. Y yo sí, es verdad, Señor, gracias. O sea, yo decía, wow. Por eso yo le digo a ustedes pueden hacer en el Señor lo que usted quiera. Ayunar, orar, poner las manos, repartir un tratado, lo que usted quiera en el Señor. Porque Él no escoge a jóvenes. Él no escoge nada más a niños, Él no escoge a caballeros, escoge a todo el que le ame, a todo el que desee trabajar para Él. Mire, hermano, yo sé cuando uno está declinando en el sentido de salud, y cuando yo empecé en los 50, yo empecé a orar, porque ya yo estaba terminando, ya yo había terminado mi instituto, los institutos. Entonces yo dije, Señor, dame gente, voy a abrir mi casa, y abrí mi casa al Evangelio. Y la abrí en 2 ocasiones, la abrí para las almas perdidas y la abrí para un grupo cristiano. Lo que pasa es que el grupo cristiano, la pastora me mandó para la iglesia, que lo abriera en la iglesia. Y lo abrí en la iglesia por más de 3 años. Yo enseñaba todos los miércoles en la mañana. Ustedes son muchos. A mí me venían de 2 a 3 personas nada más. Ay, pero yo me gozaba con esas 2 o 3 personas. Porque Dios me daba la palabra para ellos. Hoy en día esas 2 o 3 personas todavía siguen perseverando. Y eso me ayudó a mí a que cuando yo viniera aquí a las manos de Pastor Junior, ya yo vine pulida por el Espíritu. Porque estuve años ahí escudriñando, preparándome. Yo me quería preparar porque yo decía que había más. Y yo lloraba, yo vivía sola. Yo viví sola 10 años en un apartamento.
Y yo lloraba y yo decía, Señor, cuando llegue el tiempo que no me pueda mover, quiero que me uses enseñando tu palabra. Aunque sea, dame la oportunidad de sembrar un granito de arena en tu reino. Uno nada más, yo te pido uno. Yo no te pido una paila, un granito de arena. Y una vez orando, le dije al Señor, hace como un año atrás, Señor, no puedo más, ya no puedo. La carga es fuerte, yo no puedo, estoy cansada, me siento débil. Empecé a quejarme de salud y a quejarme cómo yo me sentía. Y el Señor me dice estas palabras: eso es para que tú veas lo mucho que pesa un granito de arena en mi reino. Yo me quiero volver loca de llanto. Me quería volver loca de llanto. Eso es para que tú veas lo mucho que pesa un granito de arena nada más en mi reino. Mire, hermano, que gaga llorando, no soy show de todo, porque imagínate que el Espíritu te corrige, te diga, tú te estás quejando porque tú estás cargando un granito de arena. Yo te estoy dando un granito de arena me pediste, un granito de arena te damos. Y ese granito pesa, así que tú te podrás imaginar los pastores, tú te podrás imaginar los evangelistas, tú te podrás imaginar los profetas, tú te podrás imaginar los grandes ministros, porque yo, hermanos, yo soy una chiquitita al lado de grandes ministros, de miles y miles de gente que sienten también la carga por la vida. Exacto. Tú te podrás imaginar el peso del dolor de la vida que nosotros queremos que aprendan, que crezcan, que echen para adelante. Lo único que yo voy a dejar, es lo único que quiero dejar, es la palabra de Dios en ustedes. Lo único que quiero dejar es la palabra de Dios, y que la fe de ustedes sea aumentada bajo el poder del Espíritu de Dios. Amén. Es lo único que yo anhelo. Que cuando Pastor Junior diga, fulana, fulano y fulano, párense que van a orar por la vida, la autoridad del poder esté sobre usted. Porque usted cree la palabra que se le está enseñando. Usted diga, me duele la vida, pero voy a orar en tu nombre, yo voy a orar. Y voy a obedecer a Pastor Junior. Usted se levante y ponga la mano. En el nombre de Jesús te da dolor de cabeza. En el nombre de Jesús eres sano. En el nombre de Cristo llénate. Hermano, así es como se busca el poder de Dios. Primero se empieza por la palabra, y después la misma palabra te lleva a la oración y a la búsqueda. Y a la búsqueda de Él. Es la misma palabra. Usted nunca va a tener un espíritu de oración y de adoración si usted no se llena bíblicamente. Porque es la palabra la que te lleva a orar. Es la palabra de Dios. Para terminar, gloria al Señor. El 20 dice, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando ellos los llamaron en el 18 y llamándolo les intimidaron. Mira, no prediquen más, en ninguna manera hablen, ni enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Porque Dios, perdóname, mas Pedro y Juan respondiendo diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no debemos de dejar. Yo no puedo por ahora. Yo voy a tener que entregar por este año. A mí me van a hacer una operación en la boca, si Dios permite, para septiembre 13. Yo voy a estar hasta septiembre 12. Si me operan, lo voy a entregar, no voy a poder, porque no sé, es una operación. No es sacarte la muela, es que me van a abrir. Porque tengo un problema en una muela, el hueso está muy elevado y está tocando el hueso del rostro. En enero va a venir otra persona, no es que lo abandoné, necesito un descanso. Yo llevo ya casi 6 años en eso. Pero hermano, el anhelo de todo maestro, de todo pastor, es que la iglesia ande bien. Que la iglesia sepa que tiene poder y autoridad para orar, para echar fuera demonios. Gloria al Señor, que no tengan miedo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria al Señor.
Y por ahí, para que usted lea en su casa, porque faltan varios versículos, usted se puede leer, los creyentes piden confianza y valor. Si usted lee en su casa ese pedacito que es del 23 al 31, usted va a ver ese terremoto de poder de Dios que cayó allí. Y toda la casa fue llena del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que usted sepa la palabra. Que usted no sea engañado por nada ni por nadie. Que usted no tenga miedo de ayunar o de orar. Que usted no le tenga miedo a la oscuridad. No le tenga miedo. Ore, adore, cante. No tenga miedo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Usarle con poder y gloria. Nada más. No tenga miedo. No le tenga miedo a la noche. No le tenga miedo a la oscuridad. Usted echa hacia adelante su vida en el Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga hasta el jueves que viene. Gloria al Señor.